Hola mis hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Hoy estaremos compartiendo uno más de los milagros de Jesús, muestra de su amor. Hoy estaremos viendo una historia de dos sanidades, de una niña y de una mujer adulta. Empecemos. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 21 al 41. No lo leeré, pero le invito a que lo sigan con su Biblia. Tal vez usted conoce esta historia de memoria. Y si no es así, trataremos de verla en esta clase y tocaremos algunos de los versículos de ella. Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, que le rogaron que se fuera de sus contornos. Pero ahora vemos que regresa al otro lado, a la otra orilla, dice la Escritura, probablemente Capernaum. Y al llegar allí, ocurre lo siguiente. Los versículos 22 y 23 dicen: Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El texto paralelo de Lucas añade que era hija única. Jairo era un principal de la sinagoga, quizás de la misma sinagoga allí en Capernaum. Tenía autoridad, era respetado, era el encargado de preparar los cultos en la sinagoga y que todo esté bien. Entonces, no es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir ayuda a Jesús. ¿Dónde quedaba su reputación? Tenía que humillarse delante de Jesús. Muchas veces en algunas situaciones nos resulta humillante pedir ayuda a otros. Y en este caso era aún más difícil, ya que como dije, Jairo era un principal del pueblo, con autoridad y poder. Y Jesús era un rabí, un maestro despreciado y tenido por endemoniado frente a los líderes religiosos. Pero Jairo, amado hermano, amaba a su hija más que al que dirán. Amaba a su hija más que a su reputación, más que a su posición o autoridad. Y llegó, y dice la Escritura que se postró a los pies de Jesús. Una humillación máxima en aquella época y sobre todo para este hombre. Es triste y doloroso ver a nuestros hijos mal, verlos enfermos o tal vez amenazados por la muerte. Muchas veces, al verlos así, yo en lo personal, y tal vez ustedes también, más de alguna vez hemos pensado o a lo mejor hasta orado de que los dolores que ellos sienten cuando están enfermos se traspasen a nosotros. Eso es amor por nuestros hijos. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por sus hijos? Yo creo que cualquier cosa, siempre y cuando esto no vaya en contra de la palabra de Dios. Así que Jairo, postrado a los pies de Cristo, con intensa ansiedad, preocupación y un tierno afecto, hizo su ruego. Mi hijita está agonizando, ven conmigo. Y Jesús en el versículo 24 dice que accedió a su petición y fue a la casa de Jairo. Pero dentro de esta historia vemos otra historia. La Escritura nos dice que en el camino a casa de Jairo apareció una mujer enferma. Los versículos 25 al 28 dicen: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra versión dice: seré sana. ¿Qué vemos aquí? En el contexto de aquella época, esta mujer tenía un grave problema religioso y también un grave problema social. En aquella época, una mujer en periodo de menstruación era considerada una mujer impura durante ese periodo. Y todo lo que tocara o a quien tocara también quedaba impuro según la ley del Antiguo Testamento.
Entonces, esta mujer con este constante flujo de sangre o hemorragia interna, quizá producto de un tumor u otra enfermedad, ceremonialmente era una mujer inmunda. No podía ir al templo a los cultos, no podía relacionarse con la gente. Si es que tenía esposo o hijos, no podía relacionarse con ellos. El versículo 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, cada vez se ponía peor. Vemos que a raíz de todo esto, esta mujer quedó totalmente pobre, ya que gastó todo lo que tenía. Y no solo eso, carga con una vergüenza. Es una mujer solitaria. La tristeza y la amargura inundan su vida. Está desesperada, no tiene recursos, está mal, muy mal. El versículo 27 que leímos anteriormente dice, cuando oyó hablar de Jesús. En alguna parte escuchó de este Jesús, un hombre de amor y con poder, un hombre que sanaba, un hombre que hacía maravillas, era su única esperanza. Así que cuando escuchó y vio que venía, dejó a un lado toda su condición impura. No le importó tal vez que la reconozcan como una mujer inmunda y se mezcló entre la multitud de personas que seguían y apretujaban a Jesús. Porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, sanaré. Esta mujer tenía mucha fe, una fe auténtica que lograba superar cualquier obstáculo. Amado hermano, entre paréntesis, ¿sabía usted que la fe en sí no tiene ningún poder? No tiene poder. Aunque algunos dicen que la fe mueve montañas, lo que tiene poder es en quien tú tengas puesta tu fe. Debemos poner nuestra fe en la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer tenía fe en Cristo. Su fe le dio fuerza necesaria para abrirse paso entre la gente y tocó el manto, los vestidos del Salvador. Y dice la Escritura en el versículo 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, o sea, de esa terrible condición. Y el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Vemos aquí dos cosas. Una, que Jesús no quedó impuro cuando la mujer lo tocó. Y lo otro, que Jesús la expone. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, pero Señor, ves a la multitud que te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Lo más probable es que ella trató de pasar desapercibida. Pero esta mujer, temiendo y temblando, dice la Escritura, reconoció y dijo toda la verdad de lo que había hecho. Tal vez ella esperaba alguna represión de parte de Jesús por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente. Pero el Señor, en vez de eso, le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. El versículo 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En otras palabras, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó todo tu sufrimiento. Pero mientras la mujer sentía profundo alivio de su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía allí al otro lado de Jesús o al lado de Jesús. Lo más probable, muy impaciente, consumiéndose en una angustia tremenda, preguntándose y pensando dentro de sí por qué Jesús demora tanto con aquella mujer si su hija estaba agonizando. La mujer llevaba 12 años enferma, podía haber esperado un poco más, pero la hija de Jairo agonizaba, le quedaban minutos de vida. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Cuántas veces llegamos a sentir esto mismo? ¿Nos consumimos en la impaciencia? ¿Nos olvidamos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros?
La gracia de Dios no actúa según nuestro tiempo, según nuestra agenda. Él tiene su propia agenda. En ese momento llegó la trágica noticia. El versículo 35 dice que vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿O ya no tiene sentido que molestes más al maestro? Tu hija murió, Jairo. No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo y su reacción al recibir esta noticia. La muerte es dolorosa, y más aún si es la de un hijo o una hija. Esto se convierte en una experiencia desgarradora. Dolor, llanto, desesperación. No molestes más al maestro, Jairo. Ya no hay nada más que hacer. Y el versículo 36 dice que Jesús dijo a Jairo: no temas, cree solamente. O sea, Jairo, con esa misma fe que llegaste a mí a pedir ayuda, con esa misma fe sigue manteniéndote. No tengas miedo, Jairo. Solo ten fe. Y dice la palabra que en la casa había un alboroto tremendo. Las lloronas o plañideras o lamentatrices eran mujeres contratadas para llorar en los velorios. Esto se usaba mucho en aquella época. Y el versículo 39 dice que Jesús, entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, entró donde estaba la niña. Y el versículo 41 dice que tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, o Talita cumi. Esto me fascina, amado hermano. Talita, Talita. La palabra dice que traducido es niña, pero esto es un diminutivo de amor, cariño, tesoro, pequeña, preciosa. Como cuando usted va a la cama de su hijo o de su hija a despertarla. Hijito, hijita, despierta. Ya es tarde para ir al colegio. El versículo 42 dice que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Amado hermano, ¿ve lo que yo veo aquí? Veo poder. La palabra de Dios es poderosa. Veo compasión. Veo amor, veo ternura, veo restauración. Jesús no solo tiene poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Probablemente pensemos lo siguiente: si Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, ¿por qué no hace lo mismo hoy en día? Nosotros, sus hijos, también tenemos fe en Cristo, y aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, esto no siempre ocurre. Y en muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos de manera irremediable. ¿Por qué Dios no actúa de la misma manera en este milagro hoy en día? Él nos enseña por medio de estos milagros que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión nueva de la enfermedad y la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca. Amado hermano, ni la enfermedad ni la muerte tienen poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él, y en su reino ya no existirán más. Amado hermano, no temas, no temas, cree solamente. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga.